Primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar de mi proyecto a Harvard. Este webinar va a estar enfocado sobre cómo, bueno, consejos para la aplicación a alguna licenciatura en Estados Unidos. Entonces, bueno, bienvenidos, esperemos que estén muy bien, que esto de la pandemia pues, se la estén pasando leve. Y bueno, mi nombre es Giovanni Amador Olvera, yo soy economista, bueno, soy mexicano, poblano, economista, trabajando actualmente en Banco de México. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard de 2017 a 2019. Y un poco, voy a ser su anfitrión en este webinar y un poco rápidamente les voy a platicar cuál es el objetivo de este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard, que básicamente lo pensé cuando estaba en la universidad, en la maestría, y el objetivo principal es motivar a más jóvenes mexicanos a que puedan pues aspirar a estudiar en una de estas grandes universidades en Estados Unidos, en Reino Unido. Y bueno, este proyecto nace con esta idea y es a través de las historias de nuestros invitados que buscamos o que busco que ustedes se inspiren. Digamos, todo el proceso de aplicación es largo, es tedioso, pero siempre inicia siempre inicia pues, con la convicción de que se puede, ¿no? Y un poco la idea es esto, a través de los webinars motivarlos. Eh, entonces, me gustaría, pues básicamente, introducir a nuestro ponente del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Sebastián Velasco, quien es originario de Durango. Él tuvo la oportunidad de estudiar el college, graduándose en 2009. Y bueno, como mexicano estudiando el college en Harvard, pues la verdad es que ya estaba muy ansioso de tener este webinar porque espero que sea súper interesante para ustedes conocer la historia de Sebastián. Entonces, rápidamente, como va a estar estructurada la plática, va a ser la estructura de la plática el antes, antes de que Sebastián se fuera a Harvard, un poquito que nos cuente sobre su vida, sobre por qué decidió aplicar a esta universidad, cómo fue su proceso de admisión. Después pasaremos al durante, cómo fue su estancia en la universidad, para concluir con el después. Y el después básicamente cómo le sirvió haber estudiado en esta universidad y en su vida profesional. Si quieren estar, digamos, durante el webinar pueden estar haciendo preguntas en el chat. Entonces, si de repente Sebastián está diciendo algo y ustedes están interesados en profundizar sobre ese tema, con muchísimo gusto pueden escribir en el chat y yo voy a estar haciendo las preguntas a Sebastián. Entonces, digo, sin más, arrancamos con Sebastián. Sebastián, muchísimas gracias por tomar esta invitación y bueno, me gustaría arrancar ya directo preguntándote, pues, ¿cómo fue tu vida antes de entrar a Harvard y por qué como mexicano decidiste aplicar, digamos, a una universidad en Estados Unidos? Y bueno, quizás arrancar con eso. Perfecto, pues muchas gracias Giovanni y hola a todos, espero estén teniendo una muy buena mañana y gracias por tomarse el tiempo para ese tipo de pláticas en las que yo creo que pueden ser muy valiosas para que saquen todas sus dudas y pues puedan ir planeando una potencial aplicación a Estados Unidos para licenciatura. Mira Giovanni, yo como tú decías soy de Durango, nací, crecí allá con mi familia y yo estuve en el colegio americano. Fue un colegio que a mí me dio muchas herramientas que eventualmente me ayudaron para el proceso, aunque al mismo tiempo no era tan común que la gente aplicara a universidades en Estados Unidos y la idea de aplicar a Harvard pues realmente no era algo que se usara mucho, ¿no? Sin embargo, cuando yo iba en segundo de secundaria y tenía como 12 años, por alguna razón llegué a ver un panfleto ahí en la oficina del colegio y lo empiezo a ver y era un librito de Harvard. No sé por qué o cómo llegó ahí, pero yo lo empiezo a ver y empecé a ver las fotos de las clases, del equipo de remo, las diferentes oportunidades que tenía la universidad y algo me entró en mí y me dije, ahí es donde quiero estar, ¿no? Yo tenía todavía 5 o 6 años hasta que llegara ese momento
y yo pensé que pues tenía suficiente espacio para hacer una aplicación competitiva, ¿no? Lo primero que hice fue hablar con un director de admisiones, de estos que te asesoran, y yo le conté mi sueño, ¿no? Yo dije, mi sueño es ir a Harvard para college. Desafortunadamente, pues su respuesta no fue muy positiva, ¿no? Lo que él dijo es que si era algo imposible para alguien de Estados Unidos, era impensable para alguien de México, y yo viniendo de una ciudad más chiquita que a lo mejor no conocían todavía en la universidad, pues que ni lo pensara, ¿no? Entonces casi de, olvídate ya de eso. Obviamente, pues hubo mucha decepción, pero poco a poco, pues me fui dando cuenta que sí era el sueño que yo tenía. Y afortunadamente, tanto mi familia se lo fue creyendo como un profesor muy en particular, yo aparte de todos mis directores, pero un profesor muy en particular que había venido a Durango de Canadá, que dijo, ¿sabes qué? Yo creo que se puede, vamos a tratarlo, ¿no? Entonces, desde el tercero de secundaria, primero de prepa, empezamos a analizar cuáles eran todos los diferentes pasos para una aplicación que ahorita se los puedo contar con gusto, y los fuimos haciendo para ver, para tratar de completar lo más que se pudiera y con eso, pues, presentar una aplicación lo más competitiva, ¿no? La realidad es que, pues, no era muy seguro que fuera a pasar. Lo más seguro, de hecho, era que pues, iba a ser algo que se trabajara por varios años sin nada de éxito, pero pues me di cuenta que tenía que jugármela y afortunadamente funcionó. Buenísimo. Oye, entonces, si quieres, me gustaría que platicaras sobre, digo, ya estás en la preparatoria, empiezas a analizar cuáles son los requisitos que tú necesitas para ingresar a la Universidad de Harvard. Haces un plan de 3 años con este profesor que te apoya. Cuéntanos entonces un poquito más sobre cuáles fueron estos requisitos que tú fuiste armando durante tu estancia en la preparatoria. Perfecto. Mira, yo dividiría el proceso de aplicación a Harvard, pero que aplica a pues, prácticamente todas las universidades en Estados Unidos para licenciatura. Yo lo divido en 4 partes, ¿no? La primera parte es el SAT. El SAT, seguro a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado, pero es el examen de admisión que te aplica para todas las universidades a las que tú quieras aplicar. Es un examen de aptitud, no de conocimiento, no es de que estudies necesariamente temas de historia, geografía, sino realmente cuáles son las habilidades que tú traes en 2 temas muy concretos, la parte verbal de inglés y la parte de matemáticas. Obviamente es un examen que para nosotros como mexicanos vamos a estar en desventaja por el hecho de que está en nuestra segunda lengua, pero es un examen que sí hay varias herramientas que tú puedes ir accesando para poder prepararte bien y tener un score competitivo, ¿no? Básicamente tú ahorita, bueno, para ustedes van a haber muchas herramientas que a lo mejor yo ni siquiera tenía acceso. De ahorita en YouTube te metes y hay muchos webinars como este o clases o instrucciones que te puedan ayudar a irte preparando para el SAT. También está la compañía esta que se llama College Board, que les recomiendo que la busquen, son los organizadores del SAT. Ellos dan bastantes programas, tanto gratis como a lo mejor unos que puedas invertirle un poco, pero la idea es que con eso tú puedas irte preparando para este examen. Es un examen que tú lo tomas, lo puedes tomar múltiples veces, pero una vez que tienes un score competitivo, es una barrera de entrada para el proceso de aplicación que si tú ya la cruzas, no es como que tienes que tener el mejor score en SAT, sino con que tengas algo competitivo, ya pasas ese primer filtro, ¿no? Más o menos a ti, ¿cuánto tiempo te tomó preparar un examen como este? Sí, Si quieres rápidamente platicar el costo del examen sí. y hablas de estos puntajes competitivos. Para ti, ¿cuál crees que es un punto? Digo, no sé bien la escala del SAT, pero ¿cuál crees que es un puntaje que podría ser competitivo para una de estas universidades? Perfecto. Mira, en términos de tiempos, te toma aproximadamente, o sea, lo recomendable es que te tome un año en tú prepararte para este examen. Obviamente, pues digo, lo estás combinando con las actividades y con tu colegio, pero un año en el que tú le puedas dedicar un par de horas diarias, 1 hora diaria, algo de tiempo los fines de semana para ir estudiándolo, me parece que es suficiente. Es un examen que, como les decía, no es como que tú puedas estudiar, memorizártelo y sacar un buen score, sino es algo que tienes que ir repitiendo varias veces, haciéndote más, o sea, tener más conocimiento de los problemas y con eso generalmente a través de la práctica logras un mejor score. El costo es de $50 por cada examen. Tú lo puedes tomar múltiples veces. Sin embargo, yo lo que les recomendaría es que esto no fuera algo que los detenga, porque así como les voy platicando en diferentes aspectos de la aplicación, este fee del SAT, si tú les haces un argumento de que
pues es un costo prohibitivo para ti poder hacerlo, el programa básicamente te lo beca, ¿no? Entonces, hay un proceso de aplicación ahí que a lo mejor cuando lo empieces a investigar estará más claro, pero si eso del fee, yo no, o sea, recomendaría no enfocarse tanto en eso porque puede ser wave, ¿no? Y finalmente, en términos de scores, lo van cambiando cada año. Entonces, les platico lo último, pero probablemente para cuando apliquen pueda ser diferente. Ahorita se basa en un puntaje de 1,600 puntos totales, 800 para la parte de verbal, 800 para matemáticas. Y yo te diría que para Harvard en promedio, un score por encima de los 1,200, ya estás en un aspecto competitivo. Arriba de 1,300, ya estás muy bien. Y ustedes a lo mejor cuando se metan a investigar un poco más les van a decir que el promedio de Harvard probablemente está en los 1,500, ¿no? Pero ahí tienen que darse cuenta que muchos de esos scores pues, son de gente de Estados Unidos y el comité de admisiones, al ver que ustedes vienen de un país que no es Estados Unidos, que lo están tomando en una segunda lengua, van a tomar en consideración que no tienes que tener el score de 1,500, probablemente algo sobre los 1,200, 1,300, ya estás siendo competitivo porque el esfuerzo que te tomó a ti llegar a ese score es prácticamente igual que el que le tomó a un estudiante de Estados Unidos, de una prepa privada, para sacar 1,500, ¿no? Entonces la universidad toma eso mucho en cuenta. Aquí hacen una pregunta en el chat que si el College Board, ¿qué tanta validez tiene al aplicar en el examen? ¿Tú sabes un poco de ese examen? Sí, o sea, básicamente el College Board es una organización sin fines de lucro que organiza el SAT. Ok, Entonces, entiendo. ellos, como son los que te ponen el SAT, tiene total validez. Los problemas que ellos te pongan así como que de prueba, de eso que te van dando, te mandan como un problema gratis por día que tú puedes ir haciendo en tu tiempo libre. Eso es totalmente gratis y es totalmente conectado a lo que va a ser el examen. Buenísimo. Entonces me gustaría preguntarte sobre el tema de exámenes estandarizados para Ujú. aplicar a una universidad en Estados Unidos. ¿Este es el único examen que te piden? ¿O como mexicano, tú también tienes que presentar un examen que demuestre tu nivel de inglés? O digamos, con este examen ya tienes ambos. Mira, oficialmente, o al menos cuando yo lo tuve que hacer, y me parece de lo que estuve investigando en estos días, no es obligatorio tomar el TOEFL, porque si tú puedes demostrar un buen score en la parte verbal del SAT, se da por sentado que lo tienes, ¿no? Sin embargo, cada universidad está pidiendo temas como esto un poquito distintos, entonces puede ser que alguna universidad sí te lo pida y de nuevo, si puedes pagar el fee o puedes conseguir una extensión de ese fee, pues vale la pena hacer el TOEFL. En términos de dificultad, si tú puedes estar sacando 600 o arriba en la parte verbal del SAT, el TOEFL deberías poder completarlo sin ningún problema. Perfecto. Ahora que preguntabas de más exámenes, hay unos exámenes que se llaman SAT Subject Test, en los que básicamente este mismo College Board te organiza sus exámenes muy enfocados en algunas materias específicas, ¿no? Por ejemplo, matemáticas, física, química, historia, literatura. Y estos son exámenes opcionales. Si tú tienes el tiempo y quieres invertir en esos exámenes adicionales, pues te ayuda a demostrar a la universidad que tienes cierta experiencia por encima del promedio de tus comparables en estas carreras, ¿no? Si tú eres muy bueno en química, probablemente yo te recomendaría hacer uno de estos exámenes, pero ya no son obligatorios. Por este mismo tema que las universidades sentían que le daba una ventaja injusta a gente que los pudiera pagar versus gente que a lo mejor no. Entonces, analícenlo, ya no son obligatorios, pero bueno, son otros exámenes que puedes tomar para completar tu aplicación. Buenísimo. Oye, Sebastián, entonces platicabas de este primer requisito, que fue el primero, supongo que empezaste a trabajar. Me gustaría que nos comentaras un poquito más sobre los otros requisitos que igual durante la preparatoria estuviste preparando. Sí, claro. Mira, el segundo yo lo dividiría como tu desempeño académico y extracurricular. Estas universidades obviamente te van a pedir un buen promedio, pero no te van a pedir que tengas puro 10, ¿no? Yo te diría un promedio por encima de 90, y esto es mi perspectiva personal, no es nada oficial, pero en base a lo que he platicado con gente de las oficinas de admisiones, arriba de un promedio de 90 ya empiezas a demostrar que tienes pues, una habilidad académica alta y que tienes la disciplina para pues, echarle ganas en las clases. Pero Harvard no busca una persona que sea
el de puro 10, sino buscan personas que tengan pues, que sean más completos y más variados, ¿no? O sea, que tú puedas ser el que le va bien en las clases, pero que también tengas bastante participación en actividades extracurriculares. ¿Qué es esto? Pues puede ser desde participar en deportes o participar en las simulaciones de Naciones Unidas, participar en el consejo estudiantil de tu colegio, obviamente buscando que al menos en alguna o dos de estas cosas que tú tengas un rol de liderazgo, ¿no? Que lo que te guste, que tú seas de los líderes y los que están haciendo trabajo adicional para pues expandir esa actividad, ¿no? A lo mejor a ti te gusta el tema de teatro. Entonces, si tú eres el director de la obra de teatro cada año de tu colegio, eso también se fijan mucho las universidades en ese aspecto, ¿no? Y una cosa ahí muy importante es el tema de tu trabajo social. Esas universidades buscan muchísimo que tú tengas un componente de ayuda social, aparte de todo lo demás que estás haciendo, ¿no? Porque ellos lo que buscan es, un concepto es, a ver, yo, Harvard, te voy a aceptar a ti, Sebastián, para que vengas a hacer tu carrera de 4 años. Yo espero que tú tomes lo que aprendes aquí, más tus experiencias laborales, y luego vayas y hagas un impacto de regreso en tu comunidad o en tu país. Entonces, que tú puedas demostrar que estás trabajando en otras actividades fuera de tu colegio para ayudar a la gente y a tu comunidad, ayuda muchísimo. En mi caso, no es como que me metía a muchas fundaciones, pero había una en particular que era muy cercana a mí, que era un centro para invidentes ahí en Durango, porque mi mamá cuando estaba joven daba clases ahí, ¿no? Entonces yo me metí y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer un impacto aquí? Y me di cuenta que podía hacerlo a través de darles clases a los niños invidentes que estaban en la escuela. A través de la prepa fui dándoles clases, pero ya cuando me iba, se me ocurrió hacer un diccionario de inglés-español con definiciones y pronunciación que con un software que ellos tenían se podía traducir al braille. Entonces, pues al final eran pues, hojitas impresas, ¿no? Unas 100 hojitas impresas con varias palabras que había puesto, pero que fue algo que este colegio o esta escuela se pudo quedar después y que ellos pues, podían irlo leyendo a través del braille para seguir su aprendizaje de inglés, ¿no? Esto es algo que tío, yo después cuando platiqué con la que me entrevistó y ya después que me habían aceptado, me comentó que eso es de las cosas que a lo mejor le llamó un poquito más la atención, ¿no? Entonces, yo te diría que es el segundo aspecto muy importante, buenas calificaciones, pero combinado con pues muchas actividades fuera de tu escuela. El tercero, y ya entramos un poco a lo que se llama el Common Application. El Common Application es un formato que tú encuentras en Internet y que es una aplicación estándar para cientos de universidades, incluido Harvard. Entonces, si tú aplicas a Harvard, le puedes picar ahí otras 4 o 5 universidades y se manda esa misma aplicación. Solamente tienes que ajustar lo que son los suplementos de cada escuela, pero ya es un trabajo incremental más moderado. Entonces, si tú haces el Common Application, no nada más estás aplicando a Harvard, sino tienes la posibilidad de entrar a otras universidades. Pero dentro del Common Application, y es el tercer punto que les quiero hacer, una parte muy importante es el ensayo. El ensayo te permite a ti platicar a la universidad quién eres realmente, ¿no? Y ellos no buscan que en el ensayo tú hables de lo bueno que eres y mira qué bien me fue en esta actividad. No, ellos realmente quieren conocerte cómo eres por dentro y que les escribas de corazón, ¿no? El que yo hice para Harvard, creo que refleja un poquito esto que te digo, Giovanni, que es, yo lo enfoqué en la historia de mi mamá. Entonces, todo el ensayo yo ni siquiera hablé de mí. Me mencioné a mí mismo en el último enunciado de un ensayo de, no sé, 6 párrafos. Y es porque yo quería contar la historia de mi mamá y cómo esa historia me motivó a mí. Se las cuento muy brevemente, pero pues mi mamá creció en los 70s, 80s, en un México en el que las mujeres no tenían muchas oportunidades. Además de eso, pues ella tuvo una enfermedad de la tiroides, cuando en esos tiempos no había pues muchos remedios, y un doctor le dijo en secundaria que ella no iba a poder ni estudiar más allá de la secundaria, ni tener hijos, ¿no? Afortunadamente ese doctor estaba en lo incorrecto, porque si no, no estaría aquí, pero ella siguió, a pesar de eso y de tener muchas migrañas cuando estudiaba, siguió estudiando secundaria, terminó la prepa, y luego cuando en esos tiempos no se usaba mucho que las mujeres estudiaran, ella convenció a mi abuelo de que la dejara estudiar la carrera, salió con honores y pues ha sido la CFO de una empresa listada en la Bolsa de Valores los últimos 35 años, ¿no? Entonces yo les platicaba esta historia y yo les decía a la universidad que esto fue lo que a mí me tocó vivir en mi casa y el ejemplo que yo tenía ante mí.
y que eso es lo que me ha motivado a mí a buscar una oportunidad como Harvard, que a lo mejor no era lo más común, pero que si yo soy el ejemplo de mi mamá de no darse por vencido, se puede lograr. Y eso fue el ensayo. No hablaba nada de lo que había hecho en mi prepa. Es realmente hablarles de corazón y para eso sirve el ensayo, ¿no? Y la cuarta parte, yo te diría que son las cartas de recomendación. Cada universidad te va a pedir algo distinto, pero en promedio es que te hagan 2 profesores cartas de recomendación y tu asesor de universidades o el equivalente. Puede ser tu director, puede ser el psicólogo de la preparatoria, lo que sea. Pero ahí lo que ellos buscan es que alguien platique acerca de ti y que te vea a través de los ojos de un académico profesional, ¿no? ¿Por qué es muy importante esto? Porque significa que si tus profesores están dispuestos a hablar bien de ti y recomendarte ante la universidad, es porque tú fuiste una persona que, aparte de todos los éxitos que pudiste haber logrado en preparatoria, también tuviste la humildad para hacer esas conexiones con tus profesores y con tus mentores. Entonces, esto es algo que yo, cuando hago ese tipo de pláticas, recomiendo mucho que no lo pierdan de vista. ¿Okay? No es nada más ser tener todas las estrellitas y ser del cuadro de honor, sino ser una persona bien balanceada y que tengas gente que confíe en tu historia y que te quiera apoyar, ¿no? Yo creo que esos 4 elementos a grandes rasgos son lo que conlleva el proceso. Yo lo que les recomiendo es, de nuevo, entrar en secundaria o preparatoria, hacer un plan que vaya en estas líneas e ir haciendo actividad por actividad hasta que ya al final que les toque aplicar digan, pues ahora sí que le eché toda la carne al asador y a ver qué Claro. pasa. Aquí nos preguntan un poco sobre el proceso de aplicación precisamente y nos dicen, en el tema de inglés, bueno, ves que están este B1, B2, C1, C2. Me imagino que para el college creo que un B2 podría ser competitivo, un B2, un C1. Uh -huh. Digo, al menos así es con las maestrías, pensaría que con el college Uh -huh. no sea muy distinto. Digo, no sé si tengas que decir algo sobre Todo, eso. concuerdo con eso. Concuerdo con eso. A lo mejor lo único que complementaría es que diferencia de las maestrías en las que tú estás aplicando a tus 27, 28 años, ya tuviste más oportunidades laborales, acá la universidad es muy consciente de que tú eres un estudiante de 15, 16, 17, 18 Claro. años, que todavía tienes mucho camino que recorrer. Y al contrario, lo que buscan es tomarte bajo su sistema y ayudarte a alcanzar ese potencial. Entonces, no tienes que tener todo ya listo y completo para cuando apliques. Claro. Aquí en la Incluido parte, el otra, inglés, ¿no? claro, otra pregunta que nos dicen, bueno, supongo que te fuiste de 18 años, como las personas, digo, que entran a la universidad aquí en México también. Sí. ¿Cuáles son los aspectos personales? Ya lo mencionaba Sebastián, que es el tema de, un poco resumiendo lo que dijiste, aprovechando el tema académico que es importante, pero también el tema extracurricular y dentro de estas actividades que muestres cierto liderazgo y cierto compromiso social con tu comunidad. Te quería preguntar, entonces, digo, ya comentaste sobre estos 4 puntos que estuviste trabajando. Me gustaría saber entonces cuándo llega el tema de la entrevista, que también creo que es un tema en el proceso de aplicación. Lo que entiendo entonces es tú aplicaste a través de este sistema, que este sistema te habilita muchísimas universidades, lo que supongo que tuviste que subir fue tus scores del SIT, tus transcripts, tus ensayos, y entonces tú subes esto, me gustaría también entonces entender los tiempos. Tú subes esto, digamos, en septiembre, no sé, agosto, ¿y qué sigue después de que subes estos documentos? Sí, mira, primero, en términos de fechas, hay 2 fechas principales. Yo les cuento las de este año, que obviamente pues, va a ser un poquito fluido por todo el tema de la pandemia, pero el año pasado habían 2 fechas para aplicar. La primera era el 1 de noviembre y esto se llama Early Action, en el que tú básicamente, de todas las universidades que vas a aplicar, aplicas solamente a una. Entonces tú escoges cuál es tu top, aplicas antes del 1 de noviembre y te notifican el resultado alrededor de diciembre. ¿Okay? El Early Action tiene ciertas ventajas porque significa que si tú tuviste todo a tiempo y lo pudiste mandar en esa primera ronda, probablemente estás compitiendo contra menos gente. Entonces, tiene ciertas ventajas. Por otro lado, pues también estás aplicando contra los que seguramente fueron más aplicados y pues también te puede jugar un poco en contra, ¿no? Claro. Yo igual, si ustedes sienten que Harvard es su sueño y el lugar que quieren aplicar, yo sí recomendaría tratar de llegar a ese early action, ¿no?
Pero si no, tú ya luego puedes aplicar el 1 de enero a todas las demás universidades. Y yo en mi caso apliqué como a 9 universidades. ¿Por qué? Porque aunque Harvard era mi sueño, yo no quería limitarme a que si no funcionaba, ahí se terminaba la historia. A mí realmente lo que quería, yo realmente lo que quería era poder ir a Estados Unidos, si se Claro. pudiera una Ivy League, perfecto, se pudiera Harvard mejor, pero también tienes muchas universidades muy buenas que a lo mejor también te puede ayudar a ir a una de esas y luego ya aplicas a Harvard a la maestría. Pero bueno, entonces el 1 de enero tú mandas todas las demás aplicaciones y a mediados de abril te avisan si entraste o no. En este periodo, supongamos que tomamos eso, Giovanni, del proceso regular. Si tú aplicas el 1 de enero, a la universidad le llegan todos los papeles de todo el mundo, los empiezan a leer, hacen perfiles acerca de ti, basados en tu transcript, tus ensayos, calificaciones, etcétera, y deciden cuáles de esos van a ser más competitivos y les dan opciones de entrevista. ¿Okay? En esas entrevistas, en mis tiempos era muy distinto porque no teníamos entrevistadores aquí en México. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir a un verano a Harvard antes de haberme ido y ahí logré que me entrevistara alguien. Entonces, esa fue mi entrevista. Yo te platico más de qué conlleva la entrevista. Pero ya desde entonces, con otro grupo de exalumnos, hicimos aquí un como club de entrevistadores, o sea, reconocido ya por Harvard College oficialmente, nos vinieron a entrenar de la oficina de admisiones, para que cuando un estudiante mexicano aplique aquí, nosotros somos los que le hacemos la entrevista y hacemos un reporte adicional que mandamos a la universidad. ¿Okay? Entonces, la entrevista es relativamente informal, no hay una estructura fija y cada exalumno que entrevista lo puede ir adaptando a su estilo, pero básicamente lo que quieren entender es quién eres tú como persona y a mí en mi caso muy particular cuando entrevisto es qué tiene que ver lo que tú estás buscando en el impacto que quieres tener en México, ¿no? Obviamente es muy válido, muy padre que si tienes la oportunidad de irte a Harvard, a college, pues que te quedes un tiempo a trabajar allá, así es como yo lo hice, porque pues obviamente complementas toda tu experiencia, pero la idea es que regreses a México o que desde Estados Unidos estés haciendo un cambio por México, ¿no? Entonces, la entrevista es mucho eso, o sea, como que realmente que ya tú le platiques al entrevistador ese tipo de historias por decir, oye, fui capitán del equipo de Naciones Unidas en una conferencia que fuimos a Europa y pues yo representé de México, ¿no? Y cuando regresé, no nada más hice eso, sino que cuando regresé, esto en mi caso, ¿no? Junto con un grupo de amigos empezamos una simulación de Naciones Unidas ahora en Durango, que ahorita fue la edición creo que 20 que se ha hecho, pero pues nosotros fuimos como que el grupo que lo inició, porque nosotros teníamos la oportunidad de ir a otras ciudades en México o incluso en Europa, a estas simulaciones de Naciones Unidas que te dan muchas habilidades de debatir, de analizar problemas complejos a nivel mundial, y lo trajimos a Durango para ahí también jalar escuelas, otras escuelas de Durango, tanto privadas como públicas, y nosotros enseñarles un poquito la dinámica. Y ha sido un evento que pues ha tenido éxito varios años y ese es el tipo de cosas y tipo de historias que los entrevistadores quieren escuchar. Buenísimo. Me imagino que un proceso similar sucede con otras universidades. Digo, no sé si nos puedas mencionar rápidamente a qué otras universidades aplicaste y ¿Mm? si también tuviste un proceso, digamos, algún proceso de entrevistas con ellos también. Sí, 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 mira, apliqué, bueno, fueron varias, pero bueno, fue Chicago, Wharton, Georgetown, Stanford, Yale, NYU, Columbia y USC. Entonces creo que era un grupo variado de universidades. De entrevistas tuve con la mitad, porque luego lo que pasa es que hay algunas universidades que no tienen la capacidad de entrevistar aquí en México. Entonces, aunque no te den entrevista, no es algo negativo. O sea, yo tuve algunas veces que te digo que a lo mejor no tuve entrevista, pero sí entré. Y es porque pues en esos tiempos a lo mejor no había el sistema, a lo mejor ahorita, mira, ya con Zoom seguramente se va a ir moviendo para que las entrevistas realmente se hagan por esta Claro. plataforma. Entonces, sí cada universidad tiene su propio programa, pero yo una vez que había, o sea, que había sacado mi aplicación principal, que yo lo había enfocado a la de Harvard, con el Common Application, ya nada más seleccionaba las universidades incrementales y ya nada más tenía que hacer las preguntas suplementales de cada uno, ¿no? Por ejemplo, o sea, en la Universidad de Chicago te preguntaban, oye, ¿por qué quieres estar en Chicago y qué diferencia la Universidad de Chicago de las demás, ¿no?
O Wharton, a lo mejor los materiales suplementales era cuál es la experiencia que tienes en finanzas en específico y cómo, y cuál es tu objetivo laboral, ¿no? Entonces, mi mensaje es, de una vez que haces una y haces todo el trabajo enfocado en Harvard o lo que más les guste, ya va a ser un esfuerzo marginal para poder aplicar a más y pues incrementas tus oportunidades. Oye, Sebas, ¿y ¿Mm? qué fue lo más difícil que te costó en este proceso de aplicación? ¿Cuál fue como la cosa que tú sí recomendarías poner especial cuidado, dedicarle muchas horas, porque quizás eso puede ser como lo más difícil, digamos, en este proceso? Mira, yo creo que sigue siendo el tema del SAT, porque de nuevo, pues lo estás tomando en otro lenguaje y toma tiempo y esfuerzo el irte adaptando pues, a las preguntas que van haciendo, ¿no? Claro. Porque una vez que pasas eso y sacas un score que tú digas, oye, de acuerdo a lo que más o menos sé, esto debería ser competitivo, lo demás son cosas que sí es trabajo, pero también es trabajo divertido. O sea, trabajar en todas las actividades extracurriculares, pues si la estás haciendo y tienes pasión por ellas, seguramente la vas a pasar bien. Si quieres aplicar a esta universidad, pues también no eres de las personas que a lo mejor te disgusta levantarte a clases, ¿no? Si tienes cierta pasión por ir aprendiendo. Entonces, siento que la verdad, lo que te acaba costando un poquito más de carga es ese examen inicial. Ya que lo sacas del camino, lo demás es ir sumando a tu historia. Y ya. Buenísimo. Buenísimo. Pues entonces, bueno, sobre este punto del proceso de admisión, un poquito entendido los calendarios, tú aplicaste, digamos, en enero recibiste, digo, no sé cuándo recibiste tu carta de admisión, supongo que en marzo. O sea, tu Sí, proceso lo empiezas, digamos, si hay un proceso de planeación de 3 años durante tu preparatoria, tú sí, te sientas a hacer tu aplicación a través de este sistema en septiembre o, digamos, agosto, sí. septiembre, y tú recibes admisión en enero, ¿no? Por lo que entiendo. Cuando lo haces en el Early Action, lo mandas en noviembre y recibe la notificación en diciembre. O si lo mandas para todas las universidades ya el 1 de enero, te avisan en abril. Perfecto. Entonces, en mi caso, el tema de la entrevista, eso sucede alrededor de febrero, Ah, ¿no? ok. Y ya nada más te queda pues esperar así que la carta, ¿no? Si quieres te cuento un Oye, poco ¿qué la... sentiste cuando recibiste tu Sí, carta de admisión? no, mira, la verdad es que sí, yo te diría, pues sigue siendo uno de los momentos que más me acuerdo en mi vida. Sí eh, acá es uno muy especial y sí te cambia positivamente. Aparte fue una historia medio chistosa, porque estábamos en una de estas simulación de Naciones Unidas que íbamos de viaje, que organizaba este profesor que les digo que me ayudó mucho. Entonces estábamos en Florencia esa noche y eran, no sé, las 2 de la mañana cuando era el horario en el que ya las universidades iban a mandar su mail, pero pues en ese tiempo no tenías todo ahí en tu celular, tenías que ir, no sé, a un café internet y pues todo estaba cerrado, ¿no? Entonces mi mamá se quedó con el password de mi email y de repente pues llega, primero me llegó el de USC, pero entonces mis papás me dijeron así como que no, pues no estás nervioso, quién sabe sientes, y ya, me dijeron que había entrado, ¿no? Entonces ya me había tranquilizado un poquito, pero luego llega la de Harvard y mi mamá se empieza a poner un poco nerviosa, ¿no? Abre el mail y empieza a decir así como que no, no, no. Y yo así, pues, como, ¿no qué, mamá? No, 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 no. Y me dice, te aceptaron a Harvard. Uy, Y es de esos momentos como que se te para todo el tiempo, porque pues no era nada más el que entras a la universidad, sino que en ese momento pues te das cuenta que ese proceso de 4 años, en el que pues sí te desvelaste, que sí a lo mejor tuviste muchas dudas de que no se iba a poder, y a lo mejor escuchaste muchas voces que te decían que no se iba a poder, en ese momento puedes decir, funcionó, es algo muy gratificante, ¿no? Ya como que en el siguiente día poco a poco me fue cayendo el 20, pero sí en ese momento pues sí te quedas en shock todavía, sí, ¿no? ese es un momento muy bonito, la verdad, como que la recompensa de muchísimos años de trabajo. Es un día que siempre, nunca se te olvida, más bien. Sí, sí, Bueno, Sebastián, me gustaría entonces, recibes, entender un poco los tiempos, recibes tu carta de admisión en abril, en abril. Ajá. dices, Harvard me aceptó, me voy a ir a estudiar para allá. Sí, Me gustaría entonces que pasemos al tema del financiamiento, que también es un correcto. tema muy importante y del que están preguntando en el chat. Perfecto. Las universidades de Estados Unidos pues, son carísimas para un Sí, mexicano, y no solamente para un mexicano, incluso para personas de Estados Unidos resulta muy caro pagar las colegiaturas de la universidad. En tu caso, o más bien, me gustaría que platicaras un poco sobre el tema de financiamiento de estas universidades,
que por lo que entiendo son pues esquemas de financiamiento muy generosos, ¿no? Sí, totalmente. Mira, y qué bueno que tocamos este punto porque sí me parece que es el más importante del que hablar, porque ahorita esta iniciativa la empezó Harvard como en 2004 más o menos, y ya las han ido replicando, tengo entendido que todos los Ivy Leagues, que básicamente para la carrera tú no tienes becas, sino tienes una cosa que se llama Financial Aid, en el cual la universidad analiza cuáles son los ingresos de tu familia, determinan cuánto tu familia pudiera pagar de pues, la colegiatura y libros y demás, y te da el dinero que necesitas para que el que tú vayas a Harvard no sea una carga para tu familia. Y no es un préstamo, no es algo que tú tienes que pagar como luego nos pasa en la maestría. Aquí es dinero que la universidad no te va a cobrar, ¿no? Ahora, viendo números, para que vean lo generoso, como dice Giovanni, que es, al menos conozco pues, que es de Harvard, la colegiatura de Harvard son $50,000 por año y luego tienes alrededor de $20,000 adicionales, pues de pagos de tu hospedaje, comidas, libros. Entonces, tienes que pagar $75,000 al año. Sin embargo, lo que ha hecho la universidad es que si tu familia gana menos de $65,000 al año entre tus papás combinados, tú no pagas un peso. Si hacen números pasándolos a pesos, eso ya equivale con el tipo de cambio actual a familias que ganan 110,000 pesos mensuales, que pues yo te diría o sea, todo el mundo va a caer debajo de ese salario, o mucho te va a caer debajo del salario. Entonces, para un mexicano, y digo, no me quiero adelantar, obviamente, digo, eso puede ir cambiando, ¿no? Pero sale prácticamente gratis el ir a Harvard si aplicas como mexicano. Incluso sale más barato estudiar en Harvard por este tema del financial aid con los números que tienen ahorita a estudiar en una universidad mexicana. Claro. Entonces, a mí me toca escuchar mucho pues de estudiantes que están preocupados, que dicen, oye, a lo mejor yo aplico, a lo mejor saco todos los exámenes, pero luego mi familia no lo va a poder pagar. O si lo pueden pagar, pues va a acabar afectando al resto de mis hermanos. No es el caso. Acá la universidad va a analizar tu caso muy transparentemente y si tu familia está por debajo de ese límite de ingresos, no pagas tuition. Si tu familia gana entre $65,000 y $150,000, les acaban cobrando por año alrededor de 10 a 15% de su ingreso, que sigue siendo una cantidad pues bastante moderada, ¿no? Entonces, en ningún escenario te toca que se acaba siendo una carga muy fuerte para tu familia. Y luego todavía lo han seguido mejorando, porque había estudiantes que mencionaban de que, oye, pues está bien, me estás pagando mi colegiatura, me estás pagando mi hospedaje, comidas, pero siempre hay muchos costos iniciales cuando te mudas a la universidad, como comprar una laptop, como comprar sábanas, como comprar productos pues, de aseo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la universidad también te da un pago por todo eso, para que te compres tu primera computadora, para que te compres como que todo lo esencial para arrancar en la universidad. Y la clave de todo esto es que la universidad lo que busca es agarrar a los que sienten que son mejores candidatos y que ellos no se preocupen por el tema de dinero o por tener que tener un trabajo adicional, porque créanme que con la carga de trabajo allá no te da tiempo para nada más, ¿no? Pero el resumen es eso, ¿no? Como estudiante mexicano, seguramente vas a tener un financial aid muy competitivo y eso pues no debería ser una preocupación para ustedes ahorita que empiezan su proceso. Y eso digo, no nada más en Harvard, sino en cualquier universidad Ivy League, ¿no? Entiendo este esquema de apoyo al talento, sí es como muy generoso y muy marcado en este sector Sí. de universidades en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Las Ivy Leagues ya, si no me equivoco, todas tienen este mismo esquema, idéntico. Sí. Luego tienes otras de las universidades que son también muy buenas, pues Stanford, la Universidad de Chicago, Columbia, Notre Dame, que ellos siguen el mismo concepto, ¿no? Si yo quiero a este candidato, a lo mejor no es el mismo esquema de financial aid, pero yo le voy a dar una beca directamente, ¿no? En donde se complica un poco más para nosotros como mexicanos es para las universidades estatales, de las que conocemos bastante, pero por ejemplo, la de UT Austin, la de Texas o la de UCLA, porque esas son universidades que están diseñadas para privilegiar a los estudiantes de cada estado. Entonces, primero dan becas y apoyos a los estudiantes de esos estados, luego a estudiantes americanos y ya al final a estudiantes internacionales como nosotros. Pero yo creo que ya cuando haces la lista de todas las universidades, te das Claro. cuenta que casi en todas vas a tener apoyos económicos muy fuertes, por lo que no se deberían de tener por ese tema.
Obviamente también durante el proceso hay diferentes fees que vas pagando, como el fee del SAT que platicamos, incluso hay un fee para esta aplicación del Common Application, pero todos casi sin excepción, si tú haces un argumento de que vas a ser un estudiante que va a aplicar por Financial Aid, seguramente te lo acaban perdonando ese fee. Y además de eso, yo lo que los invitaría es que si ustedes son estudiantes de preparatoria, pues deben buscar la red de exalumnos de esos colegios. Por decir, nosotros tenemos, en el que estamos Giovanni y yo, pues la red de exalumnos de Harvard. Si vemos un estudiante de preparatoria que está muy motivado y que nos dice, oye, pues realmente no puedo pagar los fees, no puedo, seguramente esos exalumnos te van a apoyar o buscar la forma de apoyar. Entonces, como que siento que hay formas de darle la vuelta para que este proceso, la parte económica, no sea lo que te detenga. Buenísimo. Sí, yo coincido contigo. Creo que una vez que tienes admisión de estas universidades, el tema de financiamiento, pues tiene que ser sí tiene que preocuparte, digamos, como un paso más, pero digamos, no tiene que ser una limitante crucial para que no te puedas ir a estudiar a estas universidades. Pues Correcto. muchísimas gracias, Sebastián, por el tema de cómo fue tu proceso de aplicación, cómo fue el tema del financiamiento. Me gustaría concluir esta parte y entonces pasar a la parte del durante, ¿no? Que ya nos están haciendo preguntas sobre cómo fue tu estancia en Harvard. Y bueno, me gustaría dividir esta parte en dos. Primero, la parte académica y la ¿Sí? parte no académica. Me gustaría yo porque sé que tienes anécdotas muy padres de la parte no académica también, pero, y digo, se ve en las películas y demás, como Ajá. también se puede divertir mucho uno por allá. Pero primero me gustaría enfocarme entonces a la parte académica. ¿Qué fue lo que te gustó de haber estudiado en la Universidad de Harvard académicamente? Ajá. ¿Qué fue lo que no te gustó? Y también me gustaría que hicieras la comparación entre el sistema de liberal arts allá en Estados Unidos y el sistema mexicano, porque entiendo es distinto, los dos ¿Sí? primeros años son distintos, entonces me gustaría que platicaras un poquito sobre estas diferencias y sobre lo que te gustó y no te gustó. Claro. Mira, de lo que más me gustó, hay muchas cosas que te acaban gustando, en verdad es una experiencia única con todo lo que vas viviendo, pero si lo tienes que resumir en un elemento que lo diferencia más que todos, es el tema de la gente, ¿no? Primero que nada, la parte, o sea, de gente, la parte de tus profesores. Llegas a esta universidad y de repente tienes una exposición directa de los mejores profesores del mundo, a gente que ha dedicado su vida en serio a encontrar los problemas más importantes de nuestro planeta y que han hecho investigación tras investigación tras investigación para resolverlos, ¿no? Y de repente, pues, te toca estar en clases con ellos. Ejemplos así muy concretos que me acuerdo, para la parte de economía, que es lo que yo estudié, pues, nos dio clases Greg Mankiw, Robert Barrow, Marty Feldstein, que son tres de los que han escrito pues, los principales libros de economía que se estudian en todo el mundo, ¿no? Y aquí tú tienes el privilegio de pues, que ellos te den la clase directamente, ¿no? Esa parte creo que es única. Ahorita hay uno que se llama David Malban, que se los recomiendo que lo busquen, que da una clase que se llama Computer Science 50. Computer Science 50 es la clase que sale en la de Social Network, que es la que tomó este Mark Zuckerberg cuando estuvo ahí en la carrera, y en ese tiempo la tomaban 10 personas. O sea, realmente los que tenían esa, porque por eso yo fui en 2005-2009, entonces todo este tema más tecnológico no era tan común en esos tiempos. Claro. Esa clase tenía 10 personas. Ahorita la toman 1000 y la da este profesor y es un fuera de serie que ha hecho diferentes, o sea, lo puedes encontrar en YouTube y te cuenta todo el tema de cómo aprender a hacer coding o temas tecnológicos en una forma muy dinámica. Y ya ahorita, por ejemplo, Yale da su clase a través de videoconferencia y va y da pláticas y demás. Y aquí pues tú tienes el privilegio de que él sea tu profesor, ¿no? Claro. Esa parte creo que es una diferencia importante. Pero también tienes el tema de la gente, ¿no? Tus compañeros, los estudiantes con los que tomas las clases. En verdad, te vas dando cuenta que cada uno tiene una historia única que fue la que los llevó a esa universidad y tienes desde los que a lo mejor pues, crecieron con más privilegios en las escuelas privadas, boarding schools estadounidenses, pero pues que tuvieron el mismo nivel académico que les dan en Harvard desde la primaria casi casi, y obviamente pues salían de una prepa en la que aplicaban 200 a Harvard y entraban pues, menos, entonces tenían una historia que los diferenciaba,
pero luego tenías las historias de gente que venía, no sé, de algún país, de Uganda, por ejemplo, uno de mis amigos de Uganda que tuvo que escaparse de una de las guerras civiles para aplicar y te das cuenta que pues, cada quien tiene una historia muy única de la cual les vas aprendiendo, ¿no? Y pues todos son también muy competitivos y pues muy duros, ¿no? Entonces, en las clases, a ti te fuerza el irte mejorando constantemente para estar a su nivel. Y siento que esa parte es la que te acaba diferenciando del ir a Harvard, ¿no? Ahorita platicaremos de qué es lo que, hacia el final, pues de qué es lo que te da estas escuelas, pero si me puedo adelantar un poquito es eso, ¿no? No tomas libros distintos a todas las demás universidades, no tomas clases tan distintas, es más que el nivel competitivo es tan alto que te fuerza casi obligadamente a dar lo mejor de ti y eso pues te va mejorando, ¿no? En la parte de que no me gustó, yo no lo catalogaría tanto que no me haya gustado, sino te cuento, Giovanni, digo, para todos los que nos están viendo, pues de cómo fueron los primeros meses, ¿no? Porque a lo mejor hasta ahorita pues todo suena muy padre, muy tranquilo, pero la verdad es que sí fue un proceso de adaptación bien difícil. Primero que nada, pues te vas de 18 años, sigues estando joven, y pues te tienes que dar cuenta que tienes que abandonar, al menos por esos 4 años, a tu país, a tu familia, a tus amigos, tu zona de confort, y llegas a este lugar en el que luego entra el frío y como tú te acuerdas, Giovanni, está Está pesado, duro, sí. pero llegas a un lugar en el que realmente, por muy preparado que vayas, al menos de inicio no estás al nivel competitivo. Y en mi caso, yo pasé de que me iba muy bien en la preparatoria a casi reprobar todo el primer semestre. Y pues yo a lo mejor no lo esperaba, no estaba acostumbrado a lo mejor a esa presión académica y la sufrí. Entonces, llegó al nivel en el que yo me acuerdo cuando regresé en diciembre y le dije a mis papás, ¿sabes qué? Pues yo ya no puedo. O sea, esto de Harvard estuvo muy padre mientras duró, pero ya renuncio, no puedo más, no quiero regresar. Y pues es algo muy normal. A lo mejor en este momento yo decía, pues, ¿cómo? Pero es algo normal que tengas esas dudas y esos miedos. Y es donde tu grupo de apoyo, que incluye tu familia, se convierte en algo muy importante, ¿no? Mis papás fueron bastante duros en su mensaje, pero me dijeron, pues te regresas y a ver cómo le haces, porque sabían que no debía renunciar todavía, sino que debía seguir intentando, ¿no? Entonces regresé y la verdad es que en esos tiempos no estaba muy contento de mi experiencia, pero pues poco a poco y con paciencia fui viendo cómo podía mejorar. Y así como hice un plan en la preparatoria para aplicar, acá hice un plan para mejorar mis calificaciones y llegar al punto en el que pudiera aspirar a graduarme con honores. Y pues bueno, pues fue de nuevo buscar qué recursos tenía la universidad y resulta que la universidad tiene muchos tutores que te dan de gratis para que en las clases en las que tú tengas más problemas, ellos te puedan dar clases adicionales. Luego, pues tenías los teaching assistants que ayudan a los profesores, que si tú los buscas, pues es una herramienta muy buena. Luego, pues me fui juntando con amigos que me podían ir enseñando cosas de lo que ellos sabían, que a lo mejor habían tomado clases como cálculo, economía desde preparatoria, que a lo mejor en mi caso no, y esos amigos podían ser unos buenos mentores en ese proceso. Y pues poco a poco y agarrando confianza, me empezó a ir mejor. Pero pues esos primeros 6 meses creo que fueron difíciles. No te digo que no me haya gustado porque siento que es parte de la experiencia, es parte de lo que te forma, pero pues sí está complicado, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de irse a unas universidades, es irse conscientes de que no todo va a ser miel sobre hojuelas. Si vas a tener momentos difíciles, la clave es no darte por vencido cuando pase. Claro. Eh, y en términos de, si es rapidísimo, igual Sí, te sí, veo sí. cómo de tiempo, Giovanni. Justamente te iba a preguntar eso, sí. No, por mí es perfecto, ¿eh? Ahora sí que los que nos están Buenísimo. acompañando como están de tiempo, por mí perfecto. ¿Cómo es el programa de Estados Unidos? Como mencionaba Giovanni, tienes este concepto de artes liberales, liberal arts, que aplica prácticamente para todas las Ivy Leagues. Y es un concepto muy distinto a lo que vemos aquí en México o en otras partes del mundo, porque ellos, al menos en esos 4 años de carrera, no te enseñan a que te conviertas en un abogado o banquero o político, sino te enseñan a que tú pienses en una forma mucho más amplia, más interdisciplinaria, y por lo mismo las mismas nombres de las carreras pues acaban siendo temas que no son tan comunes aquí en México, ¿no? Tienes la carrera de sociología, antropología, literatura, economía, gobierno, porque el concepto que ellos tienen es que tú esos 4 años no vas a convertirte
en un profesionista que tiene que tener un trabajo fijo, sino tú esos 4 años vas a aprender de la vida, aprender del mundo y aprender de diferentes temas, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba? Para darles un ejemplo un poquito más concreto, porque luego esto es un poquito más difícil de explicar, pero para un ejemplo muy concreto, nos pedían, por ejemplo, analizar el tema de la inequidad a nivel global. Y te forzaban a que no lo pensaras nada más en un solo tema, sino que pensaras en inequidad en términos económicos, en términos de gobierno, políticas públicas, en términos filosóficos, en términos antropológicos, y de esa manera tú podías llegar a un entendimiento más completo que luego te iba a ayudar a que cuando te graduaras, pues tuvieras esa habilidad de tomar problemas complejos y verlos de diferentes ángulos, ¿no? Eso es como que la parte teórica de esa forma de enseñar. En la parte más aterrizada, les cuento cómo eran mis clases. Tú tenías en los 4 años 32 clases, es decir, 4 por semestre. Suena como pocas clases comparado a lo que estamos acostumbrados aquí en México, pero la realidad de las cosas es que ellos lo que buscan es que te enfoques en esos 4 temas cada semestre y luego mucho el trabajo tú lo haces en tus tiempos libres al hacer los ensayos y los problem sets y leer muchos libros que te pueden leer, ¿no? De esas 32 clases, tú tomas 24 de tu carrera, en mi caso fue economía, y 8 de una cosa que se llamaba core curriculum. Ahorita lo cambiaron un poquito el nombre, pero es básicamente el mismo concepto, que es, si tú tomaste economía como tu carrera principal, yo te voy a pedir que hagas estas 8 clases de otros temas y otras áreas. Por ejemplo, ciencias, literatura, arte, historia y gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces esas 8 clases, pues tú ahora sí que tenías una amplia gama de oportunidades de tomar diferentes cosas. Y yo les diría que de mis clases favoritas de toda la universidad acabaron siendo algunas de esas 8 clases, incluso más que las de economía, que es lo que al final me gusta, ¿no? De las que me acuerdo así muy concretamente, tomé una clase de literatura, que soy malísimo en literatura, pero pues tenía que tomar una de esas y fue acerca de la Roma de Augusto, que fue pues el sobrino de Julio César y el primer emperador. Y al final de la clase, pues tenías que hacer un ensayo, ¿no? Y tenía pues, compañeros bastante hábiles, que unos inventaron poemas en latín y otros hacían un análisis de la Ilíada de Virgilio muy compleja. Pues yo la verdad es que para eso no era muy bueno que digamos, pero pues la universidad te permite que tú uses cómo diferenciarte. Entonces yo, para mí, eso fue mis clases finales, hice un ensayo acerca del tiempo de la Roma de Augusto, pero enfocado en un tema de análisis económico. Entonces, utilizando todo lo que yo había aprendido en otras clases, pero aplicado a estos 40 años entre el 12 antes de Cristo al 32 después de Cristo, ¿no? Y me tuve que meter a leer libros de agricultura en la época romana y ahora sí que como las películas que te metes a la biblioteca y al sótano a buscar un libro que nadie ha leído en años y años y años, pero Claro. pues era la forma en la que yo podía hacer ese ensayo distinto, ¿no? Y bueno, pues al final funcionó bien. Y este es un ejemplo de una clase que no tiene nada que ver con mi carrera, pero que acaban siendo las en las que más aprendes, ¿no? Y finalmente, Giovanni, para completar esta parte, yo creo que lo que te enseña este concepto de artes liberales es que te enseña a aprender. Entonces, yo después, como ya les platicaré, trabajé en finanzas, trabajé en un banco de inversión. Yo nada más he tomado una clase de finanzas corporativas, no tenía ni idea, pero como ya he pasado por esos 4 años de este aprendizaje tan complejo, yo sabía que podía llegar a este banco y aprender por los diferentes métodos de evaluación, estados financieros y demás, porque ya traes ese chip de pues, tratar de aprender lo más rápido posible y completamente posible. Buenísimo. Un poquito, bueno, aquí preguntan sobre el tema del financiamiento, que si tienes que mantener un promedio, supongo que no. ¿No? Digo, en el caso de México sí hay universidades donde te condicionan a Sí. mantener un promedio, pero en Estados Unidos es una Acá no. cosa que no está restringida. Entonces pasamos a la parte no académica. Ajá. Y me gustaría saber básicamente sobre las actividades extracurriculares Sí, que te sí, ofrece Harvard, tú en cuáles claro. estuviste involucrado y también sobre tu vida un poco en Cambridge y cómo fue tu vida también dentro del campus, porque lo que entiendo es que por lo menos el primer año, los primeros 2 años tienes que vivir en una casa Sí, de Harvard. Entonces, que nos platiques un poco sobre la experiencia de las casas en sí. Harvard y sobre las actividades extracurriculares en las que estuviste un poco. Sí, perfecto.
Mira, primero que nada, de las actividades extracurriculares, no se imaginan la oferta y diversidad de cosas que puedes hacer al nivel que literalmente el primer día, los primeros días de tu primer año, cada uno de estos grupos estudiantiles se ponen en lo que llamamos el Harvard Yard, que es como el patio principal de toda la universidad, y yo les diré, han de haber 200 grupos estudiantiles, 300, o una cantidad así increíble de todo lo que se imaginen, ¿no? O sea, hay gente, o sea, está el grupo de biotecnología y luego está el grupo de los cantantes de ópera y luego están muchas posibilidades de que tomes deportes, pues, fútbol, remo. Yo un tiempo estuve haciendo remo, no era muy bueno, pero pues ahí como dice, la experiencia tradicional que he visto en esa foto años antes. Y hay de todo, ¿no? O sea, equipos, o sea, grupos entre científicos o grupos un poquito más alineados a temas regionales, el grupo de estudiantes europeos y demás, ¿no? Entonces, hay ahora sí que de todo lo que se les puede imaginar. Yo en mi caso me involucré más en los grupos latinos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues al final, sí buscas esa atracción también pues, de dónde eres y a tus raíces, pero pues estaba padre porque no es como que nada más eran estudiantes mexicanos, sino habían estudiantes, varios centroamericanos que han sido muy exitosos mandando gente a Harvard, brasileños, argentinos, chilenos, y te das cuenta que pues, cada país es un mundo, pero que como región habían temas pues, que analizar conjuntamente. Y luego, pues también estaba pues, las fiestas latinas, que ahí mucha gente sí las buscaba y pues nosotros las organizábamos, entonces eso ponía bastante padre. Otra cosa que me involucré mucho era una organización que se llamaba Asia Democracy, que era una simulación, así como las que iba de Naciones Unidas en preparatoria, pero ahora era simulando la Organización de Estados Americanos. Y ahí estudiantes de Harvard organizaban una conferencia aquí en México, Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Entonces, en medio de tus clases, tú reservabas hoteles, hablabas con directores de escuelas, conseguías todos los vuelos para los que iban de Harvard, organizabas toda la conferencia, pero estando desde la universidad, ¿no? Entonces, yo fui como, empecé desde el primer año y fui subiendo en los diferentes puestos, y en mi último año fui presidente de este grupo, y pues mi sueño siempre era organizarlo aquí en México, ¿no? Salió padrísima y pues fue la oportunidad de traer, creo que fueron 400 estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica a que vinieran a México, a conocer, a estar aquí y a debatir los diferentes problemas de la región. Salió muy bien, pero pues esas experiencias que te tocan vivir cosas tan locas de repente, pero que te forman en buena forma, que nos pasó, que teníamos todo súper organizado, todos los cuartos de hotel súper bien, pero cuando llegaron, de repente nos llegaron 100 niños al mismo tiempo, y resulta que el hotel mezcló las reservaciones. Entonces tenías niños que venían de Brasil o de Centroamérica, incluso hay un grupo de China, y que llegan al hotel y pues no tienen cuartos, eran como las 2 de la mañana, entonces me agarran el grupo de directores, puro señor, a reclamarme y decir que esto estaba muy mal y demás. Y pues tú al final es un chavito de 20 años, 21 años, pero pues te toca como que dar ese levantón pues, para estar al nivel de las circunstancias. Y pues me tocó pues, hablar directamente con los directores, pedir disculpas por lo que ha pasado, tomar responsabilidad, pero pues encontrar soluciones. Y al final de la conferencia, pues ya nadie ni se acordaba, ¿no? Pero son de esas cosas que luego te acabas acordando más de los momentos en los que se complicó a cuando es el éxito final, ¿no? Y así puedes meterte a cualquier actividad extracurricular que tú quieras y seguramente más cuando buscas esas oportunidades de liderazgo, vas a tener un crecimiento personal importante, ¿no? En la parte social, yo básicamente tenía mi grupo de amigos latinoamericanos y amigos también de Estados Unidos, pero en mi tercer año logré entrar a una de las fraternidades, que son esas fraternidades históricas que tiene la universidad. Son 7, no son fraternidades así como las que se imaginan de los temas griegos, sino es más similar a las de Social Network, por ejemplo, que lo hicieron bastante atinado a cómo era. Y en la que yo estuve se llamaba Diabo, porque cada una tiene un nombre de animal. Entonces, en la que yo estuve, era un grupo de 70 estudiantes, tienes una casa para eventos, básicamente en la universidad, y pues la parte social también se ponía bastante padre, pero pues ahí tenías la oportunidad de hacer amigos muy cercanos, y pues ser parte de esa historia tan única de ese lugar especial dentro de una universidad que ya de por sí era pues, distinta, ¿no? Entonces mi fraternidad en particular la fundaron en 1896
En eso estuvieron diferentes gentes que a lo mejor conocemos, como el senador Ted Kennedy, el hermano de los Kennedy, estuvo ahí, y otra gente así. Y en mi caso me tocó ser el primer estudiante internacional en entrar. Que pues ya ahorita, o en los tiempos en los que yo estaba, ya la gente era más abierta, ¿no? Y aún así, pues no había más que americanos y yo, ¿no? Pero entonces cuando me tocaba ir a los eventos con exalumnos, de los que a lo mejor estuvieron en los 40 o 50 o 60, que en esos tiempos la idea de que un estudiante mexicano estuviera en su universidad era pues, casi una ofensa para ellos, ahora más en su fraternidad, y a mí de repente ni siquiera me hablan, ¿no? Esos señores. Pero pues no importa, porque pues tú ya te conviertes parte de esa historia de este lugar y bueno, pues ahí luego hay muchas historias que con gusto las comparto más, pero pues es un proceso de que te acepten medio interesante y complejo, pero pues acá siendo una parte social que te complementa todo lo demás, ¿no? Y de mis amigos con los que sigo hablando del college, muchos son de esa fraternidad. Y durante toda tu estancia viviste en las casas, ¿no? Entonces, en tu Lo de casa. las casas, mira, sí. Básicamente, el primer año, tú ahí sí es mandatorio que vivas en lo que se llama el Harvard Yard, ¿no? Que es lo que les comento que es la parte principal de la universidad, donde están los dormitorios de los del primer año y los diferentes salones, y está el Science Center y lo que se llama y el Dining Hall, se llama el Annenberg Dining Hall, que ese pues es también medio famoso y lo buscan ahí en Google porque en ese se basaron para el comedor de Harry Potter, por ejemplo. Exacto. Ahí es donde tú tomas todas tus comidas del primer año, y la idea es que en ese primer año en el que te vas adaptando, pues todos los estudiantes estén relativamente cercanos, ¿no? Ya en el segundo año, a ti te pueden, o sea, tú te puedes meter al housing todavía de Harvard, que yo te diría, Giovanni, que el 97-98% de la gente lo toma. Es parte de la experiencia el vivir en los dormitorios de la universidad, están bien equipados, todos tienen su dining hall. Entonces, si tú tienes este financial aid de que les comentaba, pues ahí tú desayunas, comes, cenas gratis, ¿no? En el dining hall de cada una de las casas. Esas ya están más repartidas alrededor de Cambridge, y la idea es que pues, tú eres asignado con un grupo de tus amigos principales a cada una de estas casas, ¿no? A mí me tocó una de las que estaban más cerca del río, pero pues cada una de esas casas tiene su historia muy particular y como te comentaba, al final te recuerda mucho la universidad, pues que estás en un lugar en el que a lo mejor pasaron otras gentes que han hecho cambios, impactos importantes en el mundo, y pues tú ya eres parte de esa historia, ¿no? Entonces, creo que el vivir en esas casas y en esos cuartos te da cierta responsabilidad de pues tú mismo buscar qué hacer, ¿no? Por ejemplo, en la casa en la que estuve en mi primer año, se acostumbra a que te dejan un papelito en el que dicen qué personas que a lo mejor conozcas vivieron en toda la casa, que son casas, digo casas, pero pues son edificios medio extensos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cuarto en el que yo estuve vivió Al Gore, por ejemplo. Y así te puedes ir por cada una de las escuelas. Entonces estuvo JF Kennedy, en otra Teddy Roosevelt, gente que al final logras un impacto y tú puedes, o sea, te ayuda a pensar que tú también puedes hacerlo ya cuando te gradúes y conforme vayas creciendo. Perfecto. Rápidamente, entonces, sobre tu estancia en la universidad, de algunas preguntas que nos hacen. ¿Sí? ¿Tuviste que hacer tesis y por qué Ajá. economía? Recuerdo que tú me comentaste alguna vez esta anécdota de que te tocó la crisis justamente cuando Sí. estabas estudiando economía. Entonces, no sé si eso tuvo que ver en por qué Ajá. decidiste estudiar economía. Sí, mira, yo creo que el tema de economía en particular, yo no estaba tan seguro qué es lo que quería hacer. Realmente a mí mi interés era buscar un trabajo eventualmente en Nueva York, en la parte de banca de inversión. Y yo llegué a la universidad y como te contaba, pues no tienes una clase de finanzas o de contabilidad, y economía lo que más se le parecía. Obviamente toda la vida había estado muy interesado en el tema, pero pues no es como, no es algo de las cosas que tenía así ya fijas desde antes, pero que es una de las cosas padres que te ayudan allá, que tú el primer año no tienes que definir una carrera. Tú el primer año puedes tomar clases de lo que tú gustes, y ya a partir de tu segundo año ya te comprometes a una carrera en específico. Obviamente cuando fui tomando las clases de economía, me di cuenta pues de lo interesante que podía hacer para entender pues, todos los cambios que están pasando en nuestro mundo, y particularmente pues la historia muy particular que vivimos en nuestro país, ¿no? El tratar de entender pues, qué es lo que nos ha llevado a la situación en la que estábamos hace 10 años que yo estuve en la carrera o ahorita mismo, y me parece que economía me daba esa posibilidad de entenderlo de una forma más amplia, ¿no? De ahí pues me fui definiendo y fue como acabó saliendo, como ves.
¿Y el tema de la tesis? El ¿Tuviste que tema de la hacer tesis. tesis? Mira, en algunas de las carreras, particularmente para sacar honores, sí es un requerimiento. Para el tema de economía, tú puedes tomar una decisión, o haces una tesis o haces un examen que es comprensivo de los 4 años y basado en la calificación de ese examen más tus calificaciones, te dan honores de economía y ya cuando tienes honores de tu carrera, luego aspiras a tener ya, salir cum laude o alguna de esas pues, denominaciones para que vienen en tu diploma, ¿no? En mi caso, yo decidí irme por el examen porque justamente era cuando estaba organizando el evento este que les platico en México. Entonces, entre las clases, el evento y esto, yo pensé que era lo que podía ayudarme a tener una experiencia más balanceada en mi último año. Pues al final funcionó muy bien. Pero si tú tienes el interés de hacer una tesis, sí tienes todas las herramientas pues, académicas, de tutores y demás para poder hacer un proyecto interesante. Pero Buenísimo. tampoco es obligatorio. Buenísimo. Oye, entonces, Sebastián, como para concluir esta parte del Durante, Ajá, ¿cómo resumirías tu experiencia en Harvard, estos 4 años que estuviste? ajá. Pues mira, yo creo que fue una experiencia única, muy difícil de inicio, muy variada, pero que sí siento que me forjó para ir mejorando a través de o sea, cada uno de los 4 años, pues para salir siendo a lo mejor una persona más balanceada, no nada más un mejor estudiante, sino una persona más balanceada y que ya a lo mejor cuando salí de esa universidad, ya salí con una misión más clara de lo que quería hacer en mi vida, ¿no? Y creo que Claro. es el lugar y todas las experiencias que te tocan vivir y la gente con la que convives te ayuda a tener esa parte más clara. Sí, me imagino. Bueno, yo me fui más grande, me fui de 26 años y aún así creo que fue una experiencia muy formativa, como tú lo dices. Te enfrentas a muchísimas cosas a las que no estás acostumbrado aquí en México. También es el tema de que estás lidiando con muchísimas personas de distintas nacionalidades. El tema cultural también te pega. El tema del frío, como tú lo comentas, el primer invierno no me la pasé muy bien. Y sí, me Ajá. imagino que a los 18 años, cuando vienes saliendo de la prepa, pues me imagino que ha de ser mucho más complicado, pero sí siento que pues la universidad al menos sí trata de ser, entiende esto y trata de que te sientas desde el primer año como incluido en esto que tú dices de comer en un mismo lugar, todas las personas del primer año, este tema de las casas. También recuerdo que hay como días de casas donde pues Sí, hacen como eventos. Entonces, yo, al menos en mi experiencia, me imagino que en college es muy parecido, pues tienes una experiencia muy bonita desde el inicio porque sí entienden que pues es complicado dejar tu país y uh-huh. irte a vivir a Estados Unidos, a Cambridge por un periodo de 2, 4 años. Entonces, creo que es una experiencia muy formativa y muy bonita al mismo tiempo. Terminando entonces con esta parte, digo, ya abordamos todas las preguntas que hicieron en el chat. Y entonces me gustaría pasar ya para concluir en el tema del después de Harvard. Y sobre este punto me gustaría saber cómo fue, o sea, el obtener un grado de Harvard, de qué manera te ayudó en tu vida profesional y qué hiciste entonces después de haber estudiado tu licenciatura en economía en Harvard. Sí, perfecto. Es que les platico un poco lo que han sido mis últimos años y luego ya entramos directamente a qué creo que me dio la universidad. En términos profesionales, yo trabajé en banca de inversión, en Credit Suisse, los últimos, pues, casi me eché como 10 años ahí en el banco. Primero empecé haciendo un summer internship cuando todavía iba en la universidad. Entonces, en tu tercer año, en el verano de tu tercer año, tú vas y puedes accesar a uno de esos internships que están muy peleados para trabajar en Nueva York en alguno de estos bancos como Goldman Sachs, JP Morgan y demás, o a lo mejor si te gusta consultoría, McKinsey, BCG o algo por el estilo. Que es lo Y ya, padre que te empiezan a buscar desde mucho antes, ¿no? O sea, haber estudiado en Harvard te da como la oportunidad de que estas empresas te busquen ya antes de concluir la universidad, ¿no? 100%. Ahí estas diferentes empresas, y que ahorita ya se complementan con muchas empresas de Silicon Valley, también van a la universidad a agarrar estudiantes de college. Y yo te diría, Giovanni, pues, el primer evento que yo fui, de como un evento de esos informativos de bancos, yo tenía 18 años. Y de hecho, justamente fue de Credit Suisse, que ahí sí fue coincidencia total. Pero desde que estás en tu primer año, ya te están buscando y te están convenciendo para que te vayas a hacer una carrera con ellos, ¿no?
a pesar, como te decía, que pues tú no estás estudiando finanzas ni contabilidad, sino que estos lugares saben que si tú logras pasar estos 4 años complejos, pues vas a poder adaptarte a lo que ellos te puedan echar, ¿no? Pero bueno, entonces hice ese verano, me dieron la oferta de tiempo completo, trabajé 2 años en Nueva York, me vine a México algunos años, luego regresé ahorita a hacer la maestría allá a HBS, a Harvard también, y fue porque quería complementar un poquito la experiencia que había tenido en la carrera, pero a lo mejor un poquito más aterrizado a administración de negocios, pero buscando cómo se pueden integrar el sector privado y el sector público. Y luego ya regresé un par de años más a Credit Suisse y ahorita estoy trabajando en una empresa que se llama Biopapel. Básicamente ha sido, pues esa ha sido mi carrera en estos años. Yo creo que lo que me ayudó Harvard es dos cosas, ¿no? La primera es que te abre muchas puertas, como tú mencionabas. Quieras o no, el tener pues el grado de esta universidad o alguna universidad de las que hemos platicado, les ayuda a entender o a darse cuenta a los que te puedan contratar, pues de que tú ya pasaste un proceso difícil y con muchos retos, no nada más en la universidad, sino desde que estabas aplicando y por lo mismo seguramente pues vas a poder ser un buen miembro de su organización. También te da acceso a conocer a gente muy interesante y a situaciones únicas que yo creo que si no hubiera tenido esa experiencia de la licenciatura, tal vez no lo hubiera vivido. Y cada una de esas experiencias son las que te van forjando en la persona que eres y te van ayudando a crecer. Pláticas como esta que estamos teniendo también, ¿no? O sea, el poder pues, contar esta historia y ojalá poder motivar a que más estudiantes mexicanos apliquen desde la licenciatura, pues ya es algo que a mí me encanta y me llena mucho como persona, pero que tal vez si no hubiera hecho ese proceso inicial, pues no lo estaríamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera cosa que te da. Y la segunda cosa que te da es que también te da una confianza en ti mismo de que puedes enfrentar cualquier reto que venga en tu vida y que seguramente lo vas a poder sacar favorablemente, ¿no? Si pudiste aguantar esas noches en las que querías renunciar o porque el frío ya te tenía harto, porque acabas de reprobar un examen cuando a lo mejor no estabas tan acostumbrado y lograste mantenerte y no nada más mantenerte, sino ir mejorando en tu desempeño, eh, te ayuda a darte cuenta que, bueno, y aparte, más que lo estabas haciendo en competencia contra gente que estaba igual o más preparada que tú, te ayuda a darte cuenta que pues vas a seguramente poder enfrentar esos mismos retos y yo creo que ese fue el caso, ¿no? Yo como anécdota te cuento que pues yo justo me gradué en un tiempo no muy distinto al que estamos viviendo. Yo me gradué en 2009 y estábamos pasando por la crisis financiera del 2008 combinado con la pandemia del H1N1. Probablemente ahorita es todavía más grave lo que estamos viviendo, pero no deja de tener ciertas similitudes y aunque eran tiempos inciertos y tiempos complicados, yo creo que la mentalidad que yo traía era cómo me puedo diferenciar en esos tiempos tan complejos, cómo puedo ayudar a la gente que puedo ayudar y cómo me aseguro de que pueda salir mejor favorecido y teniendo más impacto en las cosas que me importan, a pesar de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y de ahí, pues te digo, pues puedes usar la red de conexión de exalumnos que tienes, o puedes acordarte de aquella clase en la que analizaron un tema similar, o puedes mandarle un mail al profesor de la Escuela de Salud Pública que está analizando eso y seguramente te va a tomar y te va a contestar tu mail. Ese tipo de cosas creo que son los que hacen una experiencia como la que a lo mejor nos tocó vivir pues, tan especial. Tú sigues en contacto con la universidad, ¿no? O sea, digo, te graduaste, pero sigues como muy involucrado en la comunidad de Harvard y también creo que vas mucho a la universidad. Sí, exacto. Y qué bueno que lo preguntas, Giovanni, porque sí es una parte muy importante, ¿no? Que no se acaba tu experiencia en Harvard en esos 4 años que estás ahí, sino es algo que ya puedes vivir toda tu vida, ¿no? Yo desde que regresé aquí a México tuve la buena fortuna que del grupo de exalumnos me invitaron a participar. Al principio viendo temas como esto que te comento, pues de cómo apoyar, incentivar y motivar a que más estudiantes de preparatoria aplicaran a Harvard. Luego fundamos este grupo de entrevistadores que antes no existía y ahí nos organizamos para que ya los estudiantes mexicanos que apliquen tengan esa oportunidad. En los últimos años he estado como tesorero del Club de Exalumnos aquí en México y yo creo que pues, nos permite el seguir teniendo esa tradición de estar en contacto entre los exalumnos que vivimos cosas similares, pero también el ahora sí ya ser más activos y más participativos en buscar soluciones a lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿no?
Y creo que el poder ser parte de esa comunidad de Harvard pues, te da cierta entrada, ¿no? A poder proponer y a poder hacer cosas, obviamente siempre y cuando pues, las ideas vengan pues, bien estructuradas y demás, pero yo siento que eso es algo que te ayuda mucho, que te diferencia y que pues, te mantiene en ese camino para hacer un impacto, ¿no? Y obviamente con eso pues me ha tocado sí seguir yendo a conferencias a la universidad y está padre el regresar ya sin toda la presión de exámenes y de horarios y de lo que tú quieras, sino realmente pues ir a convivir con otra gente que está en este momento en la universidad y pues, seguir disfrutando de ese pues, lugar tan mágico, no nada más la universidad, sino Cambridge, como ahorita me preguntabas, que es pues el pueblito en el que se encuentra la universidad, ¿no? Y que es bastante único también. A mí, por ejemplo, de mi experiencia, sí me ha tocado ver que estas universidades sí cuidan mucho la parte de crear comunidad y de fomentar el networking y que entonces tu experiencia de Harvard pues no termine en Harvard, sino precisamente tú sigas vinculado a la universidad. De hecho, cada 5 años hacen como reuniones de exalumnos donde tienes la oportunidad de ir a Harvard a reencontrarte con muchos de tus compañeros. Entonces, digamos, es una experiencia que se queda de por vida y el sellito de Harvard, digamos, permanece contigo y el crear esta comunidad, pues se crea ya de por vida. Entonces, sí es muy bonito también esa parte. Esa parte no la he sentido mucho en México, en Estados Unidos me sorprendió muchísimo y creo que sí Ujú. le dan mucho cuidado a cómo seguir fomentando la comunidad. Entonces, pues muchísimas gracias, Sebastián, por platicar tu experiencia del durante, y bueno, del durante, del después también. Y me gustaría entonces concluir esta plática con, rápidamente, con, si pudieras visualizar al Sebastián de 16 17 años, que está Ujú. como dudoso de si, digo, por la gente que nos está viendo ahorita, chavos de 16 17 años que tienen la aspiración de entrar a Harvard, ¿tú qué les dirías como para motivarlos? ¿Tú cuáles crees que son como 3 consejos importantes? Digo, 3, yo digo, pero igual y son menos Ujú. más. ¿Tú qué crees que es importante para que una chava de 16 17 pueda preparar una buena aplicación para aplicar a estas universidades? Y digo, y también un mensaje de clausura para el webinar. Sí, por supuesto. Mira, yo les daría estas tres recomendaciones que obviamente van enfocadas a estas aplicaciones a licenciatura en Estados Unidos, pero pues que yo igual las extendería a temas de vida, ¿no? La primera sería, busquen cuál es su sueño y hagan un plan de acción para lograr. No hay sueño imposible, no hay cosa que no se pueda conseguir. Si ustedes deciden tomar ese camino, buscar las formas en las que pueden llegar a conseguirlo y ponerse a trabajar, ¿no? En mi caso, el sueño que tenía era el ir a hacer la carrera a Harvard, pero a lo mejor el sueño de ustedes puede ser distinto. A lo mejor su sueño puede ser emprender desde esta edad, o a lo mejor su sueño es ir a un tema más enfocado en emprendimiento, a la Universidad de Stanford o lo que sea. La clave es que ustedes desde esta edad, desde secundaria y preparatoria, vean cuál es su sueño de vida y hagan un plan para lograrlo. Yo en mi caso, ese es el sueño, pero no dejé que se quedara solamente ahí en el tintero, sino empecé a ver cuáles eran los pasos que se tenían que hacer y no estaba seguro que se pudiera lograr, pero yo sabía que si aspiraba a ese lugar tan alto, en una de esas funcionaba, pero si no, a lo mejor también me daba entrada a otras oportunidades similares. Y yo creo que esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación es rodéense de personas que los quieran apoyar en su camino. Nadie logra estos procesos haciéndolos solos. Y nadie logra sus sueños yendo por la vida sin alguien que los acompañe. En mi caso, si no hubiera tenido el apoyo de mi familia, si no hubiera tenido el apoyo de mis amigos y a esa persona que fue tan especial en mi camino, que fue ese profesor que llegó por alguna casualidad del destino a mi colegio allí en Durango, yo probablemente no hubiera llegado a la Universidad de Harvard. Ellos me fueron ayudando a ver qué necesitaba hacer, me dieron apoyo en los momentos en los que más dudaba de mí mismo y buscaron la forma en siempre darme una palabra que me apoyara en esos tiempos complicados. Yo creo que si ustedes empiezan un proceso como el que yo les conté hoy, es importante que busquen cuáles de sus amigos van a ayudar, cuáles de sus profesores y empiecen a hacer esa red que los va a llevar a ese camino. En mi caso, yo les puedo decir que había gente que para ellos se convirtió casi en un sueño para ellos el que yo entrara a la universidad.
y eso creo que fue lo que me ayudó a diferenciarme y que fue sin duda algo muy especial en mi vida, ¿no? Y el tercero y último es, nunca se den por vencido. En estas cosas, en estos proyectos que uno encamina, siempre van a haber muchas dudas. Siempre va a haber gente que dude de ustedes. Siempre va a haber gente que les diga que no se puede. Yo lo que les pido y los invito es que no hagan caso a esas voces, que crean en ustedes mismos, que crean que sí se puede, y yo les aseguro que eso se va a poder lograr. En mi camino hubo gente que dudó que se podía. Yo mismo tuve momentos en los que dije, esto no se va a lograr. Pero afortunadamente tuve voces externas e internas que me dijeron, tú puedes, síguele, y al final se pudo conseguir el objetivo. Como estamos, o sea, está casi de más el decir que estamos viviendo un momento muy complicado en nuestro país, en nuestro mundo, y es muy importante que jóvenes como ustedes, que están motivados de buscar oportunidades distintas a las que a lo mejor están acostumbrados o sería normal para alguien en su entorno, es lo que necesitamos. Necesitamos gente que se vaya a estudiar a las mejores universidades, que aprenda de los mejores profesores, que haga estrategias y planes y que luego regrese a nuestro país a tratar de tener un impacto positivo. Solo de esa manera vamos a llegar a tener un mejor país como todos queremos y vamos a poder tener las vidas que tanto buscamos. Entonces, yo lo que les pido y les recomiendo, que es el tercer punto, nunca se den por vencido, sigan esos sueños y yo estoy seguro que se va a poder lograr. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Sebastián, por este tiempo que nos regalaste. La verdad es que fue una plática muy, muy buena y que esperamos les haya servido a las personas que se conectaron para darles un poco la idea de cómo es el proceso de admisión y también pues la motivación para que decidan aplicar a una de estas universidades que sinceramente y como lo expuso Sebastián, no es imposible independientemente de tus circunstancias sociales, socioeconómicas, pues aspirar a una de estas universidades no es posible. Y esto es lo que busca este proyecto, que a través de estas historias ustedes pues tengan ya en el radar estas escuelas y que puedan aspirar a estudiar un día de esto, bueno, en el futuro en una de estas universidades. Y aunque lo platicó Sebastián, que es un proceso complicado para todos, no solamente, digo, es un proceso difícil que va a tardar quizás un par de años. En el caso de Sebastián, pues desde tercero secundaria ya lo tenía muy claro. Pues siempre empieza con el primer paso y ese primer paso es pues pensar que sí se puede, ¿no? Entonces, la verdad, pues muchísimas gracias Sebastián por esta plática. Esperamos que les haya servido y bueno, ya como último me gustaría decir que creo lo que decía Sebastián un poco, que creo que en la medida en que pues nosotros aspiramos a estas mejores oportunidades, en la medida en que ustedes decidan estudiar en estas universidades top, a mejorar como, bueno, a ser mejores economistas, a ser mejores médicos. Creo que en la medida de que mejoramos personalmente, también mejoramos como sociedad. Y creo que en una sociedad como la mexicana, donde necesitamos pues personas preparadas, mucho talento, pues creo que se vuelve entonces crucial motivar a los chavos que vienen atrás, ¿no? Entonces, esperamos les haya servido este webinar. Si necesitan orientación más personal sobre, digamos, casos muy específicos, nos pueden escribir sin ningún problema. También, pues Sebastián va a dejar sus redes sociales. Digo, en nuestras redes sociales pueden checar la información de Sebastián, que la publicaremos hoy y le pueden preguntar más cosas específicas. A mí también con muchísimo gusto me pueden mandar algún mensaje por las redes sociales y estamos a su disposición y muchísimas gracias por conectarse y bueno, esperando que también estén muy bien en este ahorita tema de la pandemia y que sus seres queridos también estén muy bien. Pues muchísimas gracias por conectarse y que tengan una muy bonita tarde. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos. Y yo igual, Giovanni, lo que diría es, el hecho de que estén tomando el tiempo para conectarse en un sábado es un gran inicio. Por favor, contáctenos con cualquier duda que tengan y pues, que todos estén muy bien en estos tiempos difíciles, pero que seguro saldrán cosas buenas también de ellos. Pues muchísimas gracias. Nos vemos.